Hola a todos, me da muchísimo gusto saludarlos a través de este medio, poder tener un poco de comunicación y estamos entrando de lleno a la semana 3 de trabajo. Pareciera que el tiempo se ha ido rápido, ¿verdad? Vamos a hablar un poco acerca de eso precisamente en nuestra asignatura que se llama el estudio de la historia. Historia, ¿qué es la historia? La historia es una ciencia social. Ella se encarga de estudiar los diferentes procesos, los cambios que ha tenido el ser humano a lo largo del tiempo y en un lugar determinado. Se encarga de ubicar en un tiempo y en un espacio todos los acontecimientos que han transformado la vida del hombre en sociedad, así como las relaciones sociales que éste ha formado. Para comprender cualquier suceso histórico, siempre se va a ubicar en un tiempo determinado, cuándo ocurrió, y siempre vamos a encontrarlo también en un lugar determinado, en un espacio histórico, en qué lugar se desarrolló. Esto es fundamental para comprender cualquier proceso histórico. Bueno, ¿y cómo es que se hace la historia? Para estudiar, para investigar, para llevar a cabo el proceso del historiador, el proceso de búsqueda de información, de datos, de objetos, de cómo construir toda esta información histórica, se cuentan con dos fuentes. La primera son las fuentes primarias, que son todos los objetos, utensilios, herramientas, las construcciones y hasta documentos de la época que se va a estudiar. Por ejemplo, si queremos saber más acerca del antiguo Egipto, las fuentes primarias principales serían todos los pergaminos de esa época, sus construcciones, los sarcófagos, diferentes tipos de tumbas, es decir, todo objeto que sí se llevó a cabo, que se desarrolló en la época que vamos a estudiar, que queremos estudiar. Esas son las fuentes primarias. Y bien, las fuentes secundarias son todos los libros, los documentos, son crónicas, escritos, pueden ser también a lo mejor objetos o algún objeto de arte, pero que se elabora tiempo después de la época o del acontecimiento que se quiere estudiar. Son todos aquellos objetos que están hechos posteriores a la realización del hecho histórico. ¿De acuerdo? Las ciencias auxiliares de la historia. Para poder realizar el estudio histórico o el trabajo del historiador, la historia toma como auxiliar, como apoyo a otras ciencias. De alguna manera u otra, todas las ciencias se encuentran conectadas, ya sean ciencias sociales o ciencias exactas. Sin embargo, hay algunas que van muy de la mano. Tenemos cuatro principales. La primera es la arqueología, que es el estudio de civilizaciones antiguas a través de monumentos, de obras de arte, de utensilios y de objetos que se han preservado hasta la actualidad. La paleontología es la ciencia que estudia a los seres orgánicos que habitaron en la Tierra en épocas pasadas y cuyos restos se encuentran fosilizados o en algunos casos en hueso. La antropología estudia los aspectos físicos y las manifestaciones sociales y culturales de las comunidades humanas. Es como el estudio del hombre, del ser humano. Y la sociología es el estudio de las sociedades humanas, del hombre conformado en sociedad, así como los fenómenos religiosos, económicos, artísticos y culturales que promueven esta convivencia social. Bien, digamos que estas cuatro ciencias auxiliares son como las hermanas de la historia. Sin embargo, existen otras que también son fundamentales para llevar a cabo el trabajo del historiador, ya sea la geografía. ¿Para qué? Para ubicar en un lugar determinado en donde ocurrió el suceso histórico. La biología, la química, las artes, la literatura, las matemáticas, la numismática, que es el estudio y la conservación de las monedas, la heráldica,
que es el estudio y la investigación de los escudos o las banderas de las antiguas casas reales o de algunos ejércitos. Bien, y de manera recreativa les presento en esta imagen a diferentes historiadores, arqueólogos o paleontólogos famosos o de películas. Pero bueno, se vale, ¿no? Para poderlos relacionar. Tenemos al historiador de la película La leyenda del tesoro perdido, al paleontólogo Alan Grant, que es el que se encarga de llevar a cabo toda la construcción del Parque Jurásico, y al arqueólogo e historiador más famoso de todo el mundo, que es Indiana Jones. Un acontecimiento histórico siempre debe responder a las siguientes interrogantes para que se encuentre completo y tengas toda la información. En la clase las trabajamos como infografías de respuesta y se refieren a las siguientes preguntas. Primero, ¿qué ocurrió y por qué pasó? ¿Te acuerdas? Lo identificamos con un signo de interrogación. Siguiente, ¿cuándo pasó? Aquí el tiempo en la historia es fundamental y lo identificábamos siempre con un reloj de arena. ¿En qué lugar ocurrió? Es la ubicación espacial del acontecimiento y lo podemos identificar con un mundo, un planeta, etc. ¿Qué personajes o qué grupos de personas intervinieron en él? Sí pueden ser personajes principales o a lo mejor todo el conjunto de la sociedad que participaron en el movimiento. Y finalmente, unos engranes que se encuentran trabajando que dan la respuesta a qué cambios y transformaciones provocó ese acontecimiento. Vamos a hacer un paréntesis para explicar un poco un concepto muy interesante y fundamental en la asignatura de historia. Estoy hablando de el tiempo, que es un concepto abstracto de magnitud física que nos permite determinar la duración o separación de los acontecimientos. Es un término muy interesante porque en cuestión científica el tiempo es exacto, es decir, un segundo siempre va a durar un segundo. Sin embargo, para la percepción humana, el tiempo podría parecer relativo. Te explico un poco más acerca de él. Cuando estás aburrido, triste o esperando algo, te puede parecer que el tiempo pasa muy lento. Sin embargo, el tiempo siempre transcurre de la misma manera. Una hora siempre va a ser una hora. En cambio, si tú estás feliz, divertido, muy contento, disfrutando, te puede parecer que el tiempo pasa de volada, muy, muy rápido. Sin embargo, siempre va a durar lo mismo. Entonces, de acuerdo a la percepción humana, podría parecer que el tiempo pasa lento o pasa rápido, pero como te acabo de explicar, el tiempo siempre dura lo mismo. Además, en historia tenemos procesos de corta, de mediana o de larga duración. Esto significa que hay acontecimientos o procesos históricos que pueden durar semanas, a lo mejor meses, años o décadas, o procesos históricos muy largos que pueden durar siglos o hasta milenios. Se tiene la falsa creencia de que la historia únicamente se ocupa de cosas y acontecimientos que ocurrieron en el pasado. Eso no es cierto. Te voy a explicar por qué. Si bien es cierto que sí se trata de hacer una revisión, un estudio a los acontecimientos que le han dado el sentido al actuar y actual momento que vive el hombre, la historia tal vez se ocupa de todo el momento en cuestión de tiempo. ¿Por qué? Porque nos sirve para estudiar el pasado. ¿Para qué? Para conocer y así poder entender el presente. ¿Por qué estamos en la actualidad tal y como nos encontramos? Y también a través del conocimiento del pasado y del entendimiento del presente, la historia nos permite prevenir y actuar en un futuro. Por ahí dicen, no repetir los mismos errores y actuar en consecuencia. No olvidemos que el segundo es la unidad de medición del tiempo. Es el segundo como va avanzando poco a poco y así podemos hacer un largo conteo del tiempo. ¿Por qué? Tenemos que 60 segundos forman un minuto, 60 minutos, una hora, 24 horas forman un día,
7 días, una semana, 4 semanas forman un mes, 12 meses hacen un año, 5 años un lustro, 10 años una década, 100 años forman un siglo y finalmente 1000 años son un milenio. ¿Sí? Es toda esta periodización del tiempo y que nos ocupa para la materia de historia. Finalmente, aquí está Mafalda y nos va a presentar una breve nota curiosa. Dice, si comprimiéramos toda la historia de la Tierra en un solo año, el humano moderno aparecería solamente los últimos minutos del 31 de diciembre. La raza humana ha vivido en la Tierra solamente el 0,04% de la historia del planeta. Interesante, ¿no? Las actividades de trabajo para la semana 3 son muy sencillas. ¿Qué vas a hacer? Únicamente tendrás que elaborar un apunte con los temas abordados en el video. Procura desarrollar lo más importante de lo que aquí trabajamos e ilustrar con dibujos, imágenes. Tú tienes la mejor idea. Y colorín colorado, esta historia se ha acabado. Pero solo por esta semana, porque la próxima semana vamos a seguir trabajando. Recuerda, quédate en casa, cuídate mucho y nos vemos pronto. Adiós.